Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Espero que estéis pasando una buena tarde de domingo. Hoy os quería comentar, he visto este artículo sobre el hard fork y he visto, creo que es bastante interesante. Así que bueno, os voy a contar un poquito leyendo el artículo en qué consiste. Y bueno, os voy a enseñar cómo está el Bitcoin Cash ahora mismo a 4 días de realizarse este hard fork. Bueno, pues ¿qué es un hard fork? Bueno, pues un hard fork o una bifurcación dura o tenedor duro por su significado en inglés, la verdad es que la traducción al español queda bastante rara. Es una división de la cadena de bloques. Los recién llegados al mundo del cripto escuchan que básicamente es el próximo o el más famoso va a ser el del Bitcoin Cash, que va a ser, como os he dicho, en 4 días. Entonces un hard fork es una actualización importante del protocolo que divide la cadena de bloques en dos. Entonces, por lo tanto, a partir de ese momento habrá dos cadenas de bloques obligando a una actualización del software, ¿vale? Una vez hecho eso, pues los usuarios tienen que decidir si utilizan una, que es la anterior, o se quedan con o utilizan la nueva, ¿vale? Entonces, el hard fork puede ser por múltiples motivos. Puede ser porque la comunidad no esté satisfecha con los desarrolladores y decidan aplicar unas soluciones propias, creando una nueva alternativa. O en otras ocasiones puede verse a una mejora del código, solucionando una vulnerabilidad crítica del código fuente o implementando mejoras. Al actualizarse el protocolo y surgir la nueva cadena, los cambios en el código hacen que las versiones anteriores sean incompatibles con la nueva cadena. En el caso de que haya división y no sea un cambio consensuado por toda la red, es viable que las dos cadenas sigan activas. En este caso serán dos redes diferentes, como es obvio, que es lo que va a pasar en el hard fork de Bitcoin Cash, ¿vale? Por lo tanto, en resumen, se puede decir que un hard fork es la división de una cadena de bloques de la blockchain y esto provoca una bifurcación en dos o más cadenas. Acertado el término tenedor, ya que si se bifurca en tres cadenas tendríamos una infografía similar a un tridente o un tenedor. En este caso serían solo dos, o sea que no sería no tendría mucho sentido este del tridente o tenedor, ¿vale? Lo que vamos a vivir básicamente es como aparece aquí en el dibujo. O sea, lo que tenemos aquí es el Bitcoin Cash y cuando llegue el día del hard fork, del día 15, se dividirá la cadena en dos. Por lo tanto, a partir de este momento, por aquí seguirá el Bitcoin Cash y por aquí seguirá el nuevo Bitcoin Cash. El nombre todavía no está seguro, no se sabe si va a ser Bitcoin Cash ABC o Bitcoin Cash o lo que sea, ¿vale? Entonces, lo que pasará aquí en este momento es que la persona que tenga un Bitcoin Cash, por ejemplo, se quedará con su Bitcoin Cash aquí y a partir de aquí lo que hará será recibir un nuevo Bitcoin Cash, ¿vale? Entonces, en el sentido que el nuevo nombre de la moneda de Bitcoin Cash será Bitcoin Cash ABC, pues tú tendrías tu Bitcoin Cash aquí y cuando llega el día 15 seguirías teniendo tu Bitcoin Cash y aquí tendrías un nuevo Bitcoin Cash ABC. Por tanto, tienes 5 monedas de Bitcoin Cash aquí y esto lo que hace es que te regalan 5 monedas de Bitcoin. Aquí tienes 5 Bitcoin Cash y aquí tendrías 5 Bitcoin Cash ABC, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede en un hard fork después de la división de las cadenas? Pues, hasta la fecha, el evento de este tipo más sonado ha sido la bifurcación de Bitcoin Cash, de Bitcoin con Bitcoin Cash, ¿vale? Entonces, el Bitcoin Cash surgió de una bifurcación de la cadena de bloques de Bitcoin en agosto del 2017. Como resultado, la cadena de bloques de Bitcoin siguió activa, prevaleciendo como cadena principal, y por otro lado, el Bitcoin Cash y su cadena de bloques comenzaron a generar una cadena alternativa. Por lo tanto, los usuarios de la cadena comenzaron a usar otro software que ya no es compatible con la cadena original del Bitcoin. Por lo tanto, una vez que se ejecuta el hard fork, el Bitcoin y el Bitcoin Cash son totalmente incompatibles. Pasan a ser dos cadenas de bloques totalmente distintas. Los usuarios y mineros que permanecían en consenso con Bitcoin actualizaron su software compatible con la cadena original, los mineros se mantendrían en la cadena de bloques de Bitcoin, mientras que quienes decidieron apoyar el recién nacido Bitcoin Cash hicieron lo propio con el software compatible con la cadena alternativa. Por lo tanto, seguirían minando, pero en la parte del Bitcoin Cash. En este caso, el hecho de la división se generó una idéntica cantidad total de monedas en la nueva cadena de bloques. Cada usuario en posesión de Bitcoin
pudo exportar sus claves privadas a monederos compatibles con Bitcoin Cash, obteniendo así una cantidad idéntica de la nueva moneda de Bitcoin Cash. ¿Okay? Entonces, aquí la persona que tuviera, por ejemplo, tendría 10 Bitcoin. En el momento de llegar el hard fork, seguiría teniendo sus 10 Bitcoin, pero al mismo tiempo aparecería que tiene 10 Bitcoin Cash. ¿Okay? Entonces, para la gente que tenga el Bitcoin Cash en intercambiadores que soportan el hard fork, como han anunciado que va a ser Coinbase y anunció que es Binance, en principio los intercambiadores más importantes lo van a soportar. Pues en principio no tendría que hacer nada y aparecería, por ejemplo, si lo tienes en Binance, pues aparecería una nueva moneda que será el Bitcoin Cash ABC, y te aparecerá si tenías 5 Bitcoin Cash en el momento del fork, pues te aparecerían 5 Bitcoin Cash ABC, ¿vale? Por lo tanto, ahí no tendrías que hacer nada. En el caso de que tuvieras tus Bitcoin Cash en las hardware wallet, en las almacenamiento frío, como si fuera un Trezor o cualquier otra, pues ahí ya habría que buscar el modo de cómo hacerlo. Bueno, ahora que hemos visto en qué consiste un hard fork, vamos a ver cómo está el Bitcoin Cash a 4 días de que pase este hard fork. Bueno, ahora mismo está en 529,7 dólares. Como veis, el punto más alto fue el día 7, ha estado 4 días cayendo. Esto básicamente coincide con la caída que hubo de Bitcoin. Como veis aquí, esta caída del día 9 pues ha hecho que el Bitcoin Cash haya caído desde los casi 600 dólares hasta lo que está ahora mismo, que son 530. Bueno, yo sigo esperando, yo sigo creyendo en que esto va a subir. No sé si va a remontar hasta los 650, si se va a quedar por esta resistencia por aquí, o si incluso va a llegar más arriba, ¿vale? Hay gente que está diciendo que puede llegar a los 700 dólares, que puede llegar a los 800 dólares. No sé, yo en mi opinión, o lo que voy a hacer con casi toda seguridad, es que el día 14 venderé al precio que esté, ¿vale? Porque si no vendéis el día 14 o no vendéis el día 15 en Estados Unidos, es día 15 en Estados Unidos, no recuerdo muy bien si va a ser a las 9 de la mañana de Estados Unidos, ya os contaré por el grupo a qué hora se cierra básicamente los intercambiadores, porque lo que hacen los intercambiadores es 2 horas antes de que se produzca este hard fork, bloquean el Bitcoin Cash. Por ejemplo, en Binance, si tú tienes el Bitcoin Cash en Binance, 2 horas antes de que se produzca este hard fork, no vas a poder operar, no vas a poder ni mandar Bitcoin Cash, ni vas a poder comprar Bitcoin Cash, ni vas a poder vender Bitcoin Cash, ¿vale? Entonces, lo suyo es vender nuestro día 14 por la noche, ¿vale? O el 15, nuestro día 15 por la mañana, porque todavía será el día 14 por la noche para Estados Unidos. Entonces, yo seguramente sea lo que haga, venderé el 14, o bien el 14 por la noche o el 15 por la mañana a la que me levanto. O bien, si queréis, otra opción es mantener el Bitcoin Cash que tengáis, y entonces lo que va a suceder es lo que hemos visto antes en el artículo sobre el hard fork, es que recibiréis el mismo número de monedas de este nuevo Bitcoin Cash, ¿vale? Lo único que tenéis que tener en cuenta es que una vez que el hard fork suceda, durante los próximos días el Bitcoin Cash va a caer muchísimo en valor, ¿vale? Entonces, bueno, si vais a quedaros con la moneda, es para mantenerla un periodo largo, ¿vale? O sea, es invertir en la moneda un periodo largo, porque evidentemente cuando el Bitcoin suba, todas estas monedas van a subir, el Bitcoin Cash subirá y la nueva moneda también subirá, ¿vale? Entonces, bueno, eso ya es decisión vuestra, ¿vale? Entonces, bueno,
lo que os quería enseñar, básicamente, es cómo vender, ¿vale? Antonio me preguntaba ayer por el grupo que cómo vendería, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, si estás en Coinbase Pro, aquí tenéis los precios, ¿vale? Entonces imaginaros que esto es el día 14 por la noche, ¿vale? Entonces tenéis dos opciones. O directamente vendéis al precio que queráis. Imaginaros que ahora mismo es el día 14 por la noche o el 15 por la mañana. Y queréis vender vuestro Bitcoin Cash, ¿vale? Y ahora mismo está en 464,58, ¿vale? Entonces, bueno, si os queréis asegurar, porque os queréis ir a la cama y os queréis olvidar del tema, pues básicamente lo podéis poner o al precio que está ahora mismo, ¿vale? 464,58 lo podréis poner perfectamente, un poco más abajo, por ejemplo, podéis poner 400, podéis poner la cantidad que tuvierais, por ejemplo, si tuvierais un Bitcoin Cash, pues bueno, pues aquí podríais ponerlo a 464,56, por ejemplo, o 57, ¿vale? Y le daréis al Place by Order, ¿vale? Otra cosa que podréis hacer es utilizar el stop con el limit. Y entonces aquí lo que tenéis que decidir, lo mismo, le ponéis el Bitcoin Cash aquí. Y aquí tendréis que decidir el precio al que queréis venderlo, ¿vale? Si os queréis arriesgar un poco más, podéis decir, bueno, pues yo me voy a ir a la cama, pero esto veo que el mercado sigue subiendo, entonces voy a ponerlo a 470,50, por ejemplo, ¿vale? O mejor dicho, aquí voy a poner 460, ¿vale? Con 00. Y el limit price es cuando la orden se va a ejecutar, ¿vale? Entonces, cuando vosotros pongáis aquí el 460, una vez que bueno, espérate porque ha subido, vamos a ponerlo aquí mejor a 470. Esto lo que va a pasar es que cuando el Bitcoin Cash alcanzara los 470, vuestra orden aparecería aquí, ¿vale? En el libro de órdenes. Y yo realmente, el precio al que se va a ejecutar la orden de venta, en este caso estaría aquí, ¿vale? Pero no, aquí. La orden de venta, pues la pondría a 400, por ejemplo, con 72,50, ¿vale? Entonces, yo ejecutaría la orden, la pondría aquí y cuando el Bitcoin Cash subiera a los 470, vuestra orden de 472,50 aparecería en el libro de órdenes, ¿vale? Y una vez el precio de mercado alcanzara los 472,50, pues se ejecutaría vuestro Bitcoin, la orden de venta del Bitcoin Cash, ¿ok? Aquí en el Coinbase Pro, fijaros que cuando se utiliza el stop limit, os cobran un poquito de comisión, ¿vale? Entonces, bueno, también para tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra manera que se puede utilizar es si vais a estar viendo, imaginaos que vais a estar el 14 por la noche y vais a estar 10 minutos viendo el mercado para venderlo, pues lo que podéis hacer es, si esto está subiendo a lo loco, ¿vale? Bueno, pues tú puedes ir siguiendo el mercado, ¿vale? Pues ahora mismo está en 464, tú puedes decir, bueno, yo está 464, voy a poner la orden de venta a 460, ¿vale? Un Bitcoin Cash lo voy a poner a 460 euros, ¿vale? Entonces, ¿qué me aseguro con esto? Que si baja, voy a vender a 460. Pero si sigue subiendo, lo que voy a hacer es cancelar la orden de venta y imaginaos que esto se pone ahora a 475, ¿vale? Pues bueno, pues si está a 475, yo lo que hago es que la orden de venta la subo a 470, ¿vale? Y vuelvo a hacer la orden de venta. Esa es la manera de ir siguiendo el Bitcoin Cash, de manera que si sigue subiendo, pues cada vez voy a ir poniendo la orden de venta más alta, ¿vale? Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque si está a 464 y yo pongo la orden de venta, o sea, está a 464,59 y yo pongo la orden de venta a 464,5, si de repente baja un poquito, mi orden de venta se va a ejecutar. Y entonces, si imaginaros que baja a
49 vendéis, pero a continuación empieza a subir, a subir, a subir, a subir, se va a los 500, entonces evidentemente ya hemos vendido el Bitcoin Cash, ¿vale? Entonces, si vais a hacer eso, dejar por lo menos un poquito de diferencia entre el precio real y el precio el precio real y el precio al que vosotros vais a vender, ¿vale? Entonces, que está a 464,59, pues tú puedes decir, bueno, pues yo voy a vender a 459, por ejemplo, o a 455, ¿vale? Si sigue subiendo, pues lo vuelvo a subir y vuelvo a dejar 5 euros de diferencia, cosas así, ¿vale? No dejéis céntimo de diferencia por lo que os digo, porque si baja en un momento dado un poquito, pues entonces entra vuestra orden de venta, ¿vale? Y entonces ya habéis vendido. Bueno, pues eso es esto en el caso de que tengáis un Bitcoin Cash. Otra manera de hacerlo, si tenéis un Bitcoin Cash, pues podéis utilizar el stop limit, ¿vale? Imaginaos que tenéis un Bitcoin Cash, pues vosotros podéis vender 0.25, entonces está a 464. Bueno, pues yo voy a vender mi 0.25, voy a poner la orden de venta a 470, es el stop price para que aparezca en el libro de órdenes, y la cantidad a la que quiero que se ejecute es 475,50, ¿vale? Puedo poner 0.25 a este precio, le daría a ejecutar la orden, me aparecería aquí. Otro 0.25, por ejemplo, lo podría poner a 480, ¿vale? Y lo ejecutaría. Otro 0.25 lo pondría a 485, por ejemplo, ¿vale? Y el otro 0.25 que queda, pues lo pondría a 490, o por ejemplo a 500, ¿vale? Eso es para ir escalando las ventas. Entonces, en caso de que vaya subiendo, pues vas vendiendo a distinto precio, ¿vale? Esto es como ya os he explicado alguna otra vez, que a la hora de comprar podéis hacer lo mismo, ¿vale? Comprar cuando vaya cayendo en distintas veces, y entonces así básicamente hacéis una compra de así a un precio medio en vez de hacerla del tirón, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería si estuviera en el Coinbase Pro. Si queréis hacerlo en el Binance, pues sería básicamente lo mismo. A ver si no, vale. Esto nos vendríamos aquí al exchange. Vamos al avanzado. Y buscaríamos el par de, por ejemplo, si vais a comprar en Bitcoin con Bitcoin Cash, pues en Bitcoin Cash. Pincharíamos aquí. Y esto sería básicamente lo mismo, ¿vale? Tendríais que darle aquí a Stop Limit. No sé por qué me parece así. Vamos a ver. Vale. Tendríamos que darle aquí a Stop Limit, ¿vale? Y sería lo mismo. Aquí pondrías la cantidad del Bitcoin que quieres, ¿vale? No sé, pues un Bitcoin Cash. Y lo mismo, tendríamos el Stop Limit. Esto lo puedes poner en Bitcoin Cash, pero bueno, imaginaos que lo vendemos a USDT, ¿vale? Como si fueran los dólares. Entonces, tendríamos que pinchar en el BCC USDT, ¿vale? Y esto sería exactamente lo mismo, ¿vale? Veríamos en el Stop Limit al precio que quisiéramos vender. Tendríamos el stop, pondríamos los 500, por ejemplo 560. Entonces ahí es cuando aparecería nuestra orden en el libro de órdenes, y aquí pondríamos el precio al que saltaría nuestra orden, por ejemplo 580 dólares, ¿ok? O USDT, y aquí pondríamos la cantidad de Bitcoin Cash que queríamos vender. Y aquí, bueno, en este caso, como queremos vender, sería aquí
560 y el límite sería 580. La cantidad 1 y le daríamos a vender. ¿Ok? Se ejecutaría nuestra orden y lo mismo. Si el Bitcoin Cash sube hasta los 560, nuestra orden aparecería aquí, perdón, aquí, y cuando se ejecuta aparecería nuestra orden aquí de 580, y cuando el precio del Bitcoin Cash llegara a 580 se ejecutaría nuestra orden, ¿de acuerdo? Esto es lo mismo porque es con el stop limit. En caso de lo que quisierais hacer simplemente con el límite, pues sería lo mismo, ¿vale? Aquí lo pondréis en vender, pondréis el precio al que queréis vender. Igual, si está aquí a 531, pues tú puedes decir, bueno, 531, pues voy a ponerlo a 527, por ejemplo, ¿vale? Voy a vender mi Bitcoin Cash a 527. Veis que esto fluctúa hasta entre 530,99, 531,10, por eso por lo que os digo que no hagáis la orden muy cerca, ¿vale? O sea, porque si ponéis 531,00, si esto baja, ¿ves? Como ha bajado ahora mismo a 0,3 un momento para luego volver a subir, si nosotros hubiéramos tenido el 0,3 aquí, pues nuestra orden seguramente se hubiera ejecutado y hubiéramos vendido el Bitcoin Cash. ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos vendido a 531,03. Imaginaros que esto de repente empieza a subir y se pone a 600 y hubiéramos perdido la subida hasta los 600, ¿vale? Entonces, con eso, si vais a hacerlo así, ¿vale? Tener cuidado con poner, yo pondría 5 dólares más o menos de diferencia, ¿vale? Porque como lo vais a estar mirando, si esto empieza a subir, si veis que pasa de 530 y empieza a subir a 540, 550, pues vais subiendo, 550, pues lo pongo a 545, ¿vale? O 543. Y sigues siempre dejando un margen de 5, 2, 3, 5, 7 euros o dólares más o menos, que, ¿vale? En caso de que de repente empezara a bajar, de repente está a 530, imaginaos que está a 530 y tú lo tienes puesto a 527, ¿vale? La orden, pues si esto empieza a bajar de 530, se pone a 527, salta tu orden y esto sigue bajando a 520, 510, 500, 490, pues has vendido y te despreocupas de si sigue bajando o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues esas son las opciones que imagino que el Bitcoin Cash lo tendréis en Binance o lo tendréis en el Coinbase Pro, ¿vale? Entonces, bueno, pues estas son las dos opciones que tenemos. En caso de que esté en el Bitcoin, que lo tengáis en Coinbase normal, pues evidentemente no podéis hacer esto, ¿vale? Simplemente le tendríais que dar a vender y ya está, ¿vale? Y vendería al precio de mercado que estuviera en ese momento, ¿vale? En el caso de que quisierais venderlo el Bitcoin Cash a Bitcoin, pues sería básicamente lo mismo, lo único que fijaros que aquí pues está el precio en satoshis, ¿vale? Entonces pues tendríais que hacer exactamente lo mismo, pero con este precio de aquí, del 0,082486, ¿vale? Pues esto tendríais que ponerlo, pues en vez de bajar 5 dólares, pues tendréis que bajar, por ejemplo, lo podréis poner a 2,460, pues podréis ponerlo a 2,400, por ejemplo, ¿vale? Y aquí el 1 y le daréis a vender, ¿vale? Le daréis a vender. Si vosotros veis que esto sigue subiendo, ¿vale? Pues, por ejemplo, eso que ha pasado ahora mismo, ha pasado a 23,65, ¿vale? Entonces mi orden hubiera saltado, ¿vale? O sea que por eso os digo que tener mucho cuidado con esto, darle incluso más cuando es en Satoshi. Le podéis, por ejemplo, bajar a, está en 388, pues podéis bajarle a 300 o incluso 250, ¿vale? Podéis ver aquí, veis la diferencia de dólares, que no es tanto, ¿vale? O sea, si lo pongo está en 365 ahora mismo, pues son 529 dólares, ¿vale? Pues si lo bajo a 265, realmente pasa a 28,69, ¿vale? O sea que tampoco parece más dinero de lo que es cuando lo haces en satoshis. Entonces, bueno, con eso ya os digo, precaución, no vaya a ser que baje un poquito, salte vuestra orden de venta
y luego se dispare para arriba y hayamos perdido la oportunidad ahí de ganar un poco más de dinero, ¿vale? Bueno, pues creo que esto ya es todo lo que os quería contar hoy. Como os he dicho en el... No sé si lo he mandado o lo voy a mandar ahora. Básicamente lo que se espera del Bitcoin es que empiece a subir poquito a poquito, ¿vale? Va a ir lateralmente, pero subiendo poco a poco, hasta que llegue a mediados de noviembre, 19-20 de noviembre, en el que ya se empieza se espera que empiece a subir más, ¿vale? Bueno, pues nada, pues espero que os sirva este vídeo, os quede claro lo que es el hard fork. Si queréis seguir esta página, son todas noticias en español, ¿vale? noticiasbitcoin.io. Y por lo que he leído aquí abajo, van a empezar a hacer una serie de artículos en donde van a ir explicando conceptos básicos del blockchain y todo esto. De todas maneras, yo también os mantendré, si veo alguna noticia de este tipo, algún artículo de este tipo, pues también os lo iré contando, ¿vale? Bueno, pues nada, espero que os haya servido. Un abrazo a todos y feliz domingo. Hasta luego.